Hola, estamos en Ligas Revueltas, en una entrevista, una plática con una autora oaxaqueña. Pero bueno, saludos a toda la banda que nos esté viendo, que nos vea así en vivo. Ya sabemos que bueno, no anunciamos estas entrevistas porque son así como un poco guerrilleras. Pero la banda que nos vea, la banda que nos vaya a ver tanto en Facebook como YouTube, pues muchas gracias, saludos. Y pues vamos con Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Te puedes presentar con la banda? Me presento, hola, qué gusto estar aquí con Rodrigo Islas, por fin, después de tanto tiempo. Lo veo creo que una vez al año. La primera vez con su primer libro, entrando la pandemia, después el año pasado, y ahora con el gusto de recibir el tercer libro de la trilogía. Lo felicito mucho, contenta por eso y por salir un poco más a la calle, porque pues para mí sí es un poquito una novedad andar fuera, ¿no? Sí me recluí bastante. Con la pandemia. Con los tiempos duros de la pandemia. Yo realmente no sé si estamos en pospandemia. Ya no sabemos, ¿no? Ya no sabemos, pero bueno, estamos en la vida, es lo importante. Y pues muchas gracias, Rodrigo, por invitarme para platicar aquí con la banda, como dices, y en este lugar tan padre, ¿no? Casa Bestia. Casa Bestia. Y bueno, Araceli, pues ahora sí que, ¿cuándo empezó el asunto de escribir, de expresarte, de querer hacer esto público, de la introspección que puede llevar la escritura? En tu caso, ¿cómo fue el proceso? Pues fue un proceso lento, pero muy temprano hasta cierto punto, porque desde la niñez yo ya sabía que la poesía estaba en mí, ¿no? Lo descubrí muy pronto, muy niña. No sé si en parte por las lecturas que hacía mi papá de poesía conmigo, o a mí me gustaba mucho leer desde chiquita. Y bueno, fue un proceso a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya madurar la idea de escribir y poder publicar, pues tomó bastantes años. Yo crecí entre el Estado de México y la Ciudad de México, y solo cuando me vine a vivir a Oaxaca a los 23 años fue que pude encontrar un camino en un taller literario aquí en la ciudad, en el taller Cantera Verde, como para poder iniciar una época muy, muy bonita, una época de lecturas ya más dirigidas, de conocer escritoras y escritores. Fue un proceso de varios años, y ya para atreverme a publicar mi primer poema en la revista Cantera Verde, pues pasó tiempo, ¿no? Yo creo que esto sería cuando yo tenía aproximadamente 31 años. Entonces, imagínate. ¿Ya tenías hijos? Sí, ya tenía mis 2 hijos. Entonces, si ahora ves lo pronto que se publican, ¿no? Bueno, siempre ha habido escritores que publican muy temprano, pero en nuestro medio, ¿no? Pues ves ahora escritores muy maduros a muy, muy temprana edad. A mí eso me da mucho gusto, como que hay un medio en Oaxaca que propicia eso. Cuando yo llegué aquí, pues no había tanto. Había, te digo, el taller Cantera Verde, y yo entré, ¿no? En cuanto supe, entré, y pues ese fue mi camino. Y a partir de ahí encontré la vía. A partir de Cantera Verde encontré que había una posibilidad para mí en la escritura, de aprendizaje. Y luego pues fue la época que coincidió con la apertura de la Biblioteca del Yago, ¿no? Y de tantos espacios culturales, como ya sabemos que se dieron, ¿no? Que cine, el Pochote, que el Maco, en fin, ¿no? Fue como una época muy favorable para esta inquietud que yo tenía, ¿no? No solamente en la escritura, sino de ver también algo que me apasiona, ¿no? Como conocer la plástica de aquí y de otros lugares, ¿no? Que tenemos el privilegio en Oaxaca de ver obras de grandes artistas locales, pero también del mundo, ¿no? La extraordinaria Biblioteca del Yago. Entonces, eso favoreció la posibilidad de poder hacer un trabajo literario, no necesariamente yéndome a vivir a la Ciudad de México, que yo ya no quería vivir fuera de Oaxaca. Y bueno, pues a partir de entonces se dio la posibilidad, gracias al taller Cantera Verde, de ir publicando mi trabajo primero en la revista Cantera Verde, y después en una primera antología que publicó la UNAM con Víctor Sandoval,
cuando el maestro Víctor Sandoval dirigía la preciosa colección El ala del tigre. La verdad que fue un honor y un privilegio poder participar en una antología que se hizo ya, creo que fue en el 99, ¿no? Entonces esa fue como mi primera aparición en un libro con otras compañeras, dos compañeros, Pilar González Basteris, Fidel Luján y Julio Ramírez, ¿no? Y a partir de ahí pues yo sentí el aliento de continuar, de seguir escribiendo, de hacer cosas más complejas, porque mi poesía en el principio era de poemas muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, como no me atrevía yo a irme a poemas de mayor extensión. Entonces, para mí, pues, el taller Cantera Verde y otros que se abrieron, ¿no? Y que fui tomando a lo largo del tiempo, pues me abrieron los ojos ante la posibilidad de extender, ¿no? de ampliar las posibilidades de mi expresión, ¿no? Y bueno, eso se fue desarrollando con el tiempo. Surgieron los primeros libros, la primera oportunidad de publicar ya un libro de mi propia exclusiva antes de llegar a autoría, eso, ¿no? ¿cómo llegas a Oaxaca? ¿Cómo se da el proceso de vivir en Oaxaca, de escribir desde Oaxaca? Bueno, yo llegué a Oaxaca porque a mí me tocó vivir el terremoto de 85. Y cuando terminé de estudiar la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Derecho, sentí la necesidad de venir con mi familia. Yo ya estaba casada con un chico oaxaqueño y sentimos la necesidad de cambiar de ambiente porque había sido muy difícil ese periodo para nosotros. La Ciudad de México estaba devastada emocionalmente, digo, fue un periodo muy triste y había como la necesidad de cambiar de ambiente. Y yo tengo orígenes en Oaxaca, aparte de que mi pareja pues era de aquí. También mi familia por parte de mi padre, de la madre de mi padre, son de Oaxaca. Ellos llegaron de la Mixteca a la región de Tlacolula. Así que tengo familia aquí en Oaxaca, parientes que ya no quedan, que eran la Mixteca, pero sí, otros se asentaron en Tlacolula. Y entonces yo sabía desde siempre que mis raíces estaban aquí, ¿no? Mi abuela Carmen siempre hablaba de Oaxaca con una nostalgia tremenda, ¿no? Entonces Oaxaca estaba en mí y me vine con ese deseo, con mis hijos, con mi hija, nada más tenía con mi hija pequeña a vivir aquí a Oaxaca. Y fue la manera como yo llegué aquí a los 23 años más o menos. Y ya, me quedé, nunca más he sentido el deseo de volver a Ciudad de México o al Estado de México donde crecí para vivir, que son pues, lugares que quiero mucho, obviamente allá está mi familia directa, pero Oaxaca es el lugar que yo elegí para hacer, ¿no? Digo que soy de Oaxaca por elección, aparte de que pues dentro de mis ancestros esté lo oaxaqueño muy fuerte, ¿no? Por el lado de mi abuela Carmen, de mi bisabuela María, mi bisabuelo Matías, ¿no? A mi abuela Carmen la conocí, igual a Matías, a María ya no, pero bueno, sí, a tíos que viven aquí, ¿no? O vivieron aquí, ya varios han muerto, ¿no? Entonces Oaxaca es entrañable para mí por muchos sentidos, ¿no? Y bueno, pues así fue como llegué y así fue como me quedé y así es como yo sigo aquí, ¿no? Entonces digamos que desde que empezaste ya como, bueno, remitámonos como también como a conceptos, principios. Para ti, ahora sí, ¿qué es la poesía? Uy, esa pregunta que todo poeta no es poeta, ¿no? Poeta no, poetisa. O poetisa, como dicen en España, más sí, en España que aquí. Es una palabra que, bueno, luego a las poetas no les gusta mucho. Más bien te amenazan con darte una poetisa si la dices. Pero bien merecida. Bien merecida. ¿Qué onda? ¿Cómo ves la poesía? ¿Por qué la poesía? Dices como que empezaste a pensar en poesía desde muy temprano, empezaste a hacer poesía. ¿Cómo fue? ¿Qué es la poesía? ¿Existe la poesía? ¿No existe la poesía? ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Ajá. ¿Te acuerdas? Bueno, mira, qué difícil, ¿no? Decir lo que es poesía. La verdad que expresar lo que es la poesía cambia incluso con los instantes, pero en términos generales te podría decir
que para mí la poesía fue, desde muy niña, repito, como la revelación de algo más allá de lo inmediato. Como que yo recuerdo haber escrito a los 11 años una pequeña prosa sobre un momento para mí muy impresionante, muy simple pero muy impresionante, que fue un viaje en carretera en la noche con mis padres, mis hermanas, todavía no nacía mi hermano, y yo me acuerdo que estaba lloviendo y estábamos atravesando, creo que el estado de Hidalgo. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, bueno, yo lo escribí a los 11 años, pues más o menos en aquella época. Era una puberta, me diría por ahí una amiguita que tengo. Y yo me acuerdo que a mí ese paisaje medio desértico, con las montañas y la noche, un poco la lluvia escurriendo en el vidrio, me impresionó mucho. Sentía yo que era algo que me estaba conmoviendo y que tenía que expresar eso, ¿no? Algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Como la impresión de sentir la noche a través de ese vidrio y ese escurrimiento de la lluvia, y mi familia ahí en ese carrito viejo en el que viajábamos, en el que fui tan feliz, que bueno, fue mi primer paraíso. Yo creo que en la vida vamos pasando paraísos e infiernos, ¿no? Pero creo que ese fue mi primer paraíso, esa época. Y a partir de esa imagen, un día me senté a escribir así, lo que guardé mucho tiempo y ahora ya tengo perdido, que es una pequeña prosa poética. Y la verdad, mi concepto de lo que es la poesía, mi definición no cambiaría mucho de aquella primera impresión de la infancia a ahora. Creo que toda poesía es una revelación de algo que está más allá. En cualquier arte, no solamente en la escritura, en lo literario, sino también en lo pictórico, lo fotográfico, lo culinario. O sea, encontramos la poesía cuando vamos más allá, cuando nos permitimos, por alguna razón, abrirnos a lo que está más allá de lo que aparentemente se nos muestra, ¿no? Y bueno, cuando eso intentamos expresarlo en un texto, en un dibujo, en una pintura, pues puede ser que logremos la poesía. Eso podría ser la poesía, ¿no? El momento. Podría ser. ¿Y el recuerdo del momento? Ese momento, y bueno, ya después viene todo lo demás, ¿no? Que si tienes la técnica, tanto en pintura o en escritura, ¿verdad? Que si perfeccionas tus herramientas para lograr que eso que se te reveló aparezca ahí. Ahora, la poesía en la escritura pues puede ser un momento de revelación, pero también cuando tienes el oficio te das cuenta que puede ser una búsqueda, ¿no? En el sentido de que también te propones ir tú en la búsqueda de la poesía, ¿no? Investigar y armar con tus herramientas, ahora sí ya técnicas, lo que está en ti, ¿no? O sea, como una acumulación de ideas que puedes tener, ¿no? Y indagar, profundizar en ellas y entonces crear la poesía, ¿no? Crear, pues, el mundo, ¿no? Que tú estás imaginando alrededor de cualquier cosa, casi cualquier cosa. Yo creo que cualquiera que se mete en el mundo de la poesía se da cuenta de eso, que se puede meter a crear desde prácticamente nada, siempre que haya ese deseo o permitirse que le sea revelado algo, que le llegue algo y entonces mostrarlo, ¿no? Hay quien dice que la poesía entonces es un momento de revelación, como en ese momento de niñez, o es un momento de búsqueda, ¿no? O un descubrimiento repentino, ¿no? Y en Oaxaca, ¿qué empezó a significar la poesía? O sea, ¿cómo empezaste a abordarlo en Oaxaca en la búsqueda, en la revelación, pues no sé, en el mismo Oaxaca y sus entornos, su ecosistema, sus cielos, ¿no? Que luego hay los cielos, uno se puede poner los cielos de Oaxaca, sí. Pero bueno. Oaxaca, tu cielo desactivo. Ajá. Bueno, la verdad es que Oaxaca da para muchísimo, pues ahí tenemos la pintura, ¿no? Tengo como la sensación de que le están volando muy bajo los aviones cada vez más. Cada vez sentimos más que nos van a caer encima, ¿verdad? Sí. Yo también siento eso en mi casa, que cualquier día van
van a aterrizar ahí en la calle. Sí, está cañón. ¿Qué onda? Bueno, bueno, claro, mira, para mí ha sido muy importante desde el principio pues, el paisaje, ¿no? A mí me gusta mucho por eso la poesía japonesa, la oriental, que se centra mucho en la emoción que te suscita el paisaje, ¿no? Los haikus orientales. Y siempre me ha interesado mucho, me gusta mucho lo que indaga alrededor del paisaje, no solamente por bonito, sino también en lo que se consume, ¿no? En lo que abarca, en lo que te expresa la naturaleza. Yo creo que mucho de lo mío empezó por ahí y ya después se fue a otros caminos, ¿no? Se dirigió hacia otras vertientes. Una de ellas fue la poesía erótica, por ejemplo, ¿no? Hubo un momento en que me interesó mucho indagar no solamente la parte física, ¿no? De la parte del cuerpo ante el erotismo, sino también en las sensaciones sentimentales, emocionales, ¿no? Del fenómeno erótico. Y bueno, escribí un libro sí ya exclusivamente dedicado a eso. ¿Cómo se llama? Instantes de la llama, que se publicó por la editorial Almadía, un pequeñito libro que yo creo que ya está agotado porque no lo he visto. Uh-huh. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2005. Uh-huh. En 2005. Y fue mi primer libro, Instantes de la llama, donde yo me centro en un solo tema, ¿no? Donde decidí en pequeños poemas, tomé la decisión en pequeños formatos, armar como un collarcito de poemas que atravesaran los distintos apartamentos de lo erótico, ¿no? Desde la sensación de la piel, del acto carnal, etcétera, hasta ciertos momentos exclusivamente emocionales, ¿no? Y bueno, pues ese fue mi primer trabajo ya centrado en un tema donde me di cuenta que sí podías buscarle, ¿no? Rascarle, investigar y centrarme en un tema. Eso fue en Instantes de la llama. Y ya después pues me animé a hacer algo un poquito más largo, ¿no? Incluso en un libro como La mujer del umbral, ¿no? ¿Qué año? La mujer del umbral creo que es de 2018. Uh-huh. Quiero decir algo que normalmente no he compartido, pero es importante decirlo, que fue gracias a una invitación de Sigrid Vice, a quien he recordado mucho ahora que estamos aquí en Casa Vesta. Ajá, que tiene acá un se da taller su taller de dibujo. Fue gracias a Sigrid que me animé a hacer como una investigación sobre un tema que me interesaba mucho, ¿no? Bueno, ya lo había expresado en Instantes de la llama, pero quería como darle la vuelta, verlo de otra manera, y a través de otro texto, ¿no? En este caso del Banquete de Platón, que es el tema de lo amoroso, ¿no? La disertación sobre el amor. ¿Y por qué Sigrid tiene que ver en esto? Porque Sigrid, hay que recordar que ha hecho durante mucho tiempo un festival que se llama Erótica. Ajá. Que tuvo, no sé cuántas ediciones. Como 5, ¿no? 5 o 6, ya, bueno, y luego se atravesó la pandemia y bueno, ya. Esperemos que siga Erótica, ¿no? Se convirtió en una persona más respetable, sí, de Copa. Sí, no, y pues la verdad que yo estuve en varios de sus festivales y siempre diferentes, y siempre, aparte de la plástica, había escritura, en algún momento hubo fotografía, también participé con alguna fotografía en algunas de sus ediciones, pero en algún momento de alguno de los festivales yo me propuse, porque Sigrid me avisó con mucha anticipación, oye, va a haber esto, hacer algo distinto. Y entonces me metí a una investigación, a una exploración del diálogo platónico, el banquete, ¿no? Y que ya de una forma muy marginal había yo tocado por otro lado,
Y entonces surgió La mujer del umbral, ¿no? que es, pues, la verdad, un poema que a mí me gusta mucho porque creo que logra romper con la idea de que a partir de un texto filosófico, pues, vas a encontrar un poema muy pesado, ¿no? Académico, academicista, ¿no? Uh-huh. Sino, no, es un poema donde quien tiene la voz es la flautista que entra al banquete y que nunca habla en el diálogo platónico, ¿no? Porque a Sócrates, que era el invitado principal en ese banquete, no le gustaba que en las reuniones que tenía con sus compañeros hubiera música. Entonces, pues era costumbre en aquella época de la antigüedad que entraran los músicos a tocar, a amenizar, ¿no? Entre ellos, pues siempre una flautista, ¿no? La flautista, sobre todo mujer. Y en este caso sí, en el diálogo aparece la flautista, pero nunca habla, ¿no? Entonces, en mi poema, la flautista sí habla, es la que habla. Es la que habla y comenta lo que sucede en el banquete, pero de una forma que no se puede esperar que sea filosófica, sino de una manera que podríamos decir, pues, poética, ¿no? Redundante, es poética, es una reflexión sobre los acontecimientos, ¿no? Que mencionan los que están platicando, ¿no? Uh-huh. Entonces la flautista que ha estado marginada por ahí es la que habla y dice lo que ve, las palabras de esta gente que habla le suscitan, ¿no? ¿Qué piensa de lo que se está diciendo allí? Entonces está completamente hilado el poema a este diálogo, pero de una manera que da igual si tú has leído el diálogo, ¿no?